Cuando guste puede dar inicio, bienvenido. Ya, gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches, estimados participantes. Es un gusto saludarlos a través de esta plataforma virtual. Primeramente, quería expresar un agradecimiento especial a esta prestigiosa empresa que hace posible que estemos conectados a través de esta plataforma virtual y poder brindarles todos los alcances en relación a este tópico tan interesante que es la preparación y programación de bombas de infusión y la administración, ¿no? De algunos fármacos inotrópicos y vasopresores, ¿sí? Vamos a brindarles todo lo que sea pertinente, ¿no? En este espacio de tiempo que nos han brindado. Lo que sí les voy a agradecer de una manera muy especial, que ustedes puedan formular todas las interrogantes que sean pertinentes, ¿no? Activando el chat del Zoom y también cuando ustedes lo consideren necesario, pueden activar el audio. Una vez que activan el audio, les voy a agradecer que formulen su interrogante y lo vuelven a colocar en el modo silencio, ¿sí? Eso con el único propósito de no interferir la comunicación. Con estas recomendaciones preliminares, ahora sí vamos a empezar a disertar sobre esta actividad del día de hoy. Bueno, como es costumbre, siempre antes de empezar cualquier actividad, siempre debemos agradecer a nuestro hacedor por todo lo que nos brinda en el día a día. Sabemos que estamos atravesando momentos difíciles, momentos críticos, ¿no? Y siempre es bueno unirnos en oración, pedir por la salud de nuestra familia, ¿no? De nuestros seres queridos, ¿no? Por nuestros amigos. Considero que es importante siempre, ¿no? Pedir a nuestro Hacedor que nos proteja. Nos indican que la vida es lo más preciado en este mundo y nosotros nos esforzamos para poder conservarla. Y para ello nos estamos preparando. Por eso que felicito a cada uno de ustedes por participar en estos eventos académicos que tienen como propósito fundamental fortalecer las competencias profesionales. ¿Sí? Entonces, con esta introducción preliminar, ahora sí vamos a indicarles, ¿no? Los contenidos que vamos a desarrollar. Vamos a indicarles la finalidad de la bomba de infusión, características generales de la bomba de infusión, la programación de la bomba de infusión, la forma como se hace el cálculo de dosis y los fármacos más usados, ¿no? Sobre todo los fármacos inotrópicos, vasopresores, ¿no? Que utilizamos, ¿no? Mediante la utilización de esta bomba de infusión, ¿sí? Muy bien. Primeramente vamos a definir lo que es la bomba de infusión. Bueno, les comento que hace décadas atrás no se disponía de este equipo médico, ¿sí? Cada vez que manejamos un paciente crítico inestable en la unidad de cuidados intensivos, en la sala de emergencia, utilizamos el famoso Volutrol, ¿sí? Había que calcular la dosis y había que tener bastante precaución al momento que estábamos administrando, ¿no? Estas drogas a través de este dispositivo que era el famoso Volutrol. ¿Sí? Antes se administraba por venoclisis, después se introdujo el Volutrol y posteriormente, ¿no? Décadas, estamos hablando de la década del 90, ¿no? 80-90 se introdujo las bombas de infusión, ¿sí? Y lógicamente la bomba de infusión revolucionó todo el quehacer del profesional de enfermería, porque estas bombas, lógicamente que brindaban, ¿no? Brindan, ¿no? Una seguridad en la administración de los fármacos, ¿sí? Una bomba de infusión es un dispositivo electrónico capaz de suministrar mediante una programación y de manera controlada una determinada sustancia por vía intravenosa, ¿sí? Frecuentemente introducimos infusiones parenterales, ¿no? Y también infusiones enterales a pacientes en condiciones críticas que lo requieran, ¿sí? Hemos tenido la oportunidad de administrar diferentes tipos de infusiones parenterales y lógicamente que tenemos que tener bastante precaución. ¿Sí? Hay veces para utilizar la bomba de infusión necesariamente tenemos que tener a disponibilidad una vía central.
¿sí? Los fármacos específicos que les he manifestado, sobre todo los inotrópicos, los vasopresores, los antiarrítmicos, requieren el uso exclusivo de una vía central, ¿sí? Tenemos que tener, ¿no?, a disposición, ¿no?, lúmenes, ¿no?, para poder administrar los fármacos, no por bomba de infusión, ¿sí? Eso también lo vamos a precisar. Muy bien, ¿cuál es la finalidad de la bomba de infusión? Es un procedimiento que facilita la administración parenteral de drogas y soluciones, ¿no? Que lo utilizamos muy recurrentemente en los pacientes críticos, ¿sí? Donde es necesario la precisión y un aporte constante, ¿sí? Ustedes saben que muchos de los fármacos lo administramos, ¿no? En dosis altas, en dosis intermedia, en dosis bajas, ¿sí? Algunos fármacos, la dosis que se establece es a través de microgramos, ¿sí? Por eso que las equivalencias son importantes que se determinen con precisión, ¿sí? Ahora les vamos a indicar más adelante cómo hacer el cálculo de la dosis, ¿sí? Porque es necesario evitar algunas complicaciones que se puedan presentar durante la administración de estos fármacos, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de la bomba de infusión? Una de las ventajas más importantes es que ahorran tiempo al personal de enfermería, ya que con el uso continuo de las bombas no es necesario estar regulando el flujo de goteo, ¿sí? También permiten que se administren todo tipo de soluciones, ¿no? A veces hemos tenido la oportunidad de administrar soluciones como la sangre y sus derivados, ¿no? Y también por infusiones parenterales hemos administrado diferentes tipos de drogas y también por infusiones enterales, ¿no? Hemos administrado la nutrición enteral, ¿sí? Una de las ventajas también que son adaptables a las necesidades del paciente. ¿Sí? Con una adecuada regulación, lógicamente que podemos administrar todo lo que nosotros estamos programando. ¿Sí? Muy bien. A lo largo de estas décadas, ¿no?, se han ido innovando las bombas de infusión. ¿Sí? Te comento, antes utilizamos, ¿no?, las primeras bombas, ¿no?, que no tenían un control electrónico. ¿Sí? Era un control, ¿no?, que no tenía una pantalla digital, ¿sí? Por eso que había que tener bastante cuidado en la programación, ¿sí? Después, posteriormente, se han introducido bombas de infusión peristáltica. Estas bombas de infusiones peristálticas ejercen una presión mayor sobre el tubo del equipo de perfusión, más sobre el líquido en sí. Son fáciles de utilizar, son económicas y funcionan con equipos convencionales. ¿Sí? Ustedes saben que en esta pandemia del COVID-19 pues, se tuvo una revolución con la bomba de infusión. ¿Sí? Ustedes saben que muchos de los pacientes críticos con COVID-19, sobre todo con casos severos, que ingresaban en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Había que utilizar la bomba de infusión para las diferentes infusiones que se administraban. ¿Sí? Entonces, esta pandemia del COVID-19, ya más, vamos a cumplir ya 6 años desde el inicio, ¿no?, de esta pandemia, lógicamente que generó una revolución en todos los equipos médicos, sobre todo con la utilización de las bombas de infusión. ¿Cuáles son las características generales de estas bombas? Tienen una programación y monitoreo digital controlado por un microcontrolador. ¿Sí? Eso es esencial. También dispone de un mecanismo de bombeo tipo peristáltico, ¿no? Dispone de un sensor de presión hacia arriba y hacia abajo. Dispone de una puerta eléctrica anticlit, ¿no?, antiflujo eléctrico. Y también dispone de una visualización digital de parámetros programados. ¿Sí? Podemos visualizar el volumen de infusión, el flujo de infusión y el volumen total. ¿Sí? Esas son algunas características específicas, ¿no?, de estas bombas de infusión que lógicamente que nos han permitido, ¿no?, mejorar, ¿no?, nuestros cuidados, ¿no?, en la atención de los pacientes críticos. ¿Sí? Estas son las partes de la bomba de infusión, ¿no? Dispone de un panel frontal, tenemos una pantalla LCD, hay teclas de operación y también hay selectores de control.
¿sí? Entonces, estas bombas, ¿no? Se introdujeron, ¿no? Con esa finalidad, con ese propósito, ¿no? Y lógicamente lo que nos brinda mayor seguridad es la pantalla LCD que nos permite establecer, ¿no? Todos los parámetros que nosotros deseamos programar, ¿sí? Vamos a indicarle las partes de esta bomba, ¿no? Necesariamente para programar una bomba de infusión tengo que conocer todas las teclas de operación, ¿sí? Tengo que conocer los selectores de control, ¿sí? Acá en la parte superior izquierda, ¿no? Ustedes están observando el número uno y el número 2, ¿sí? Estas teclas, ¿no? Lógicamente que corresponden a la línea primaria. Esta línea primaria, ¿qué permite? Permite seleccionar, ¿no? Permite seleccionar por goteo y por infusión. Cuando yo activo el número uno de esta tecla, lógicamente que lo que estoy seleccionando es la infusión por goteo. A veces podemos utilizar cuando ya no es necesario utilizar, ¿no? Algunas infusiones de algunos fármacos importantes. A veces podemos programar la bomba por goteo, como si tuviéramos, ¿no? Administrando por venoclisis, ¿sí? Entonces, puedo administrarlo por goteo activando el número uno y cuando esa función a una infusión continua, activo la tecla número 2, ¿sí? Eso es importante reconocerlo. Después disponemos las flechas hacia arriba y hacia abajo que nos van a permitir ajustar la dosis de administración. Ustedes saben que durante la infusión de los diferentes fármacos, de las diferentes infusiones parenterales, el paciente puede mejorar o el paciente puede empeorar, ¿sí? Sobre todo cuando administramos fármacos específicos como son los fármacos vasopresores y los fármacos no inotrópicos o los antiarrítmicos. Entonces, ¿qué hacemos? A medida que el paciente va mejorando, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos ajustando la dosis, ¿sí? Entonces, la flecha hacia abajo me permite disminuirlo y la flecha hacia arriba me permite incrementar la dosis, ¿sí? Eso está en respuesta, ¿no? A la evolución favorable o desfavorable de nuestro paciente, ¿sí? En la parte superior derecha, ahí tenemos un seteo rápido, ¿sí? Seteo rápido o titulación, pues, ¿sí? Cuando queremos nosotros disminuir de una manera rápida, podemos hacer un seteo rápido, ¿sí? Entonces, activo esta tecla que es del seteo rápido y podemos generar una titulación, ¿sí? Después disponemos, ¿no? De un selector de control que ustedes están observando, que es un selector tipo, ¿no? La llave de una cocina que está en posición horizontal, ¿sí? Entonces, ese selector de control, ¿no? Dependiendo de la posición, cuando se encuentra en posición horizontal, vale decir, cuando se encuentra en posición de 180 grados, todas las funciones están detenidas, ¿sí? Así como está en la imagen, cuando este selector de control está en una línea horizontal, en posición horizontal, en un ángulo de 180 grados, todas las funciones están detenidas, ¿sí? Cuando este selector de control nosotros lo programamos, ¿no? En un ángulo aproximadamente de 15 grados, no vamos a programar, no los mililitros hora, ¿tá? Esa posición de 15 grados me está indicando la infusión en mililitros hora. Entonces, ¿eso qué significa? La velocidad de infusión, ¿sí? A veces la velocidad de infusión me indican que a veces lo tenemos que administrar el fármaco en una hora. Entonces, ese selector en un ángulo de 15 grados me permite generar la velocidad de infusión en mililitros hora. Y cuando el selector de control está en un ángulo de 45 grados, ¿no?
¿no? Es una posición de mililitros. Ahí vamos a establecer la dosis que se va a infundir, ¿sí? Ahora les voy a enseñar cómo calcular la dosis, ¿no? Y esa dosis es lo que ustedes van a programar, ¿ah? Y cuando el selector de control está en un ángulo de 90 grados, vale decir, en posición vertical, entonces cuando está en posición vertical se activa la infusión por goteo, ¿sí? Por infusión por goteo, ¿no? Muy bien. Y cuando está, ¿no? En un ángulo de 150 grados, ¿no? Lógicamente que se suspende la infusión, ¿no? Y lógicamente también tenemos una tecla que nos va a permitir, ¿no? Borrar, ¿no? El goteo programado, ¿sí? Muy bien. Ahora, otra tecla que está en la parte superior derecha, por debajo del seteo de titulación, ahí tenemos, ¿no? El purgado. Ustedes saben que cada vez que instalamos este dispositivo en la casetera de la bomba, hay que tener bastante precaución que todo, ¿no? Eh, que todo, ¿no? El equipo no contenga aire, ¿sí? No contenga aire, ¿sí? Ustedes saben que 5 mililitros de aire que existe en el equipo posiblemente me puede generar un émbolo gaseoso. Por eso que es necesario purgar, ¿sí? Mediante el purgado vamos a eliminar el aire acumulado en la casetera, ¿sí? En todo el equipo. Entonces es necesario purgar, ¿sí? Muy bien. Y también tenemos que activar el silenciador de alarma, porque ustedes saben que cuando estamos en una unidad de paciente crítico, el ventilador mecánico tiene sus alarmas, ¿no? La bomba de infusión tiene sus alarmas, ¿sí? Entonces, lógicamente que cuando se activan las alarmas, perturban al paciente, ¿sí? Por eso que es muy importante, ¿no? Silenciar las alarmas para no generar estrés en el paciente, ¿sí? Entonces, como están observando estas bombas de infusión, lógicamente que tienen estas características y lo único que tenemos que familiarizarnos con el teclado y con las funciones. ¿Sí? Lógicamente que ustedes, ¿no? Con la experiencia preliminar y con la programación continua, ustedes lógicamente que adquieren todo ese tipo de habilidades. ¿Sí? Ahora, lógicamente, en esta pandemia del COVID-19, ¿no? Se introdujeron varios tipos de bomba de infusión. ¿Sí? Ahí están observando, ¿no? Las bombas de infusión que se introdujeron en esta pandemia del COVID-19, ¿no? No voy a mencionar la marca para no tener conflicto de interés, pero ahí lo están observando, ¿sí? Entonces, estas bombas, ¿no? Lógicamente, también tienen una serie de selectores, como ya lo que les he manifestado, ¿sí? Entonces, sirven para ajustar la dosis, ¿no? Para programar la dosis, ¿no? Para poder establecer, ¿no? El volumen. Entonces, tenemos el teclado muy parecido a la bomba que hemos mencionado anteriormente, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Los diferentes selectores, tenemos el botón para activar las funciones, el botón de encendido, ¿no? Muy parecido, ¿no? El botón a lo que tiene tu laptop, ¿no? Tu botón para activar la apertura de la puerta, que está en el lado derecho, el botón de stop, ¿no? Para detener, ¿no? Para detener la infusión. Entonces, estas bombas fueron introducidas en esta pandemia del COVID-19. ¿Sí? Muy sencillas de utilizar, nos permiten administrar en paralelo diferentes tipos de sustancias. ¿Sí? Por ejemplo, en la primera bomba se le está administrando dextrosa, ¿no? Dextrosa al 45%, se le está administrando heparina en la segunda bomba, en la tercera bomba se le está administrando nitroglicerina y en la cuarta bomba se le está administrando propofol de 500 miligramos. ¿Sí? Entonces, cada una de estas bombas, lógicamente que de manera individualizada tenía una
perfusión a través de los lúmenes, ¿no? Del catéter venoso central. ¿Sí? Muy bien. La bomba de infusión, lógicamente, no, sobre todo, no, de la marca que ustedes han podido observar, no, se utiliza para la administración controlada de volúmenes, no, desde 1 mililitro hasta 9.999 mililitros, ¿sí? Con la máxima exactitud, tanto por vía intravenosa como por otra, como por otros dispositivos que puede ser una línea arterial, ¿sí? Entonces, eso es necesario recordarlo, ¿sí? Entonces, la manipulación de estas bombas, lógicamente que lo primero que tenemos que hacer es encender la bomba, ¿sí? Acá enciendes la bomba con el botón que está en la mano derecha, ¿no? En el lado derecho, ahí enciende la bomba, ¿sí? Después que has encendido la bomba, lógicamente que tienes que abrir la puerta, ¿sí? Entonces, se va a colocar el C de infusión, ¿sí? El C de infusión. Tienes que tener cuidado que el encajamiento, ¿no? Del C de infusión tiene que ser adecuado, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda perfundir. Cuando no lo colocas, no lo inserta de manera adecuada, lógicamente que se puede alterar la perfusión. ¿Sí? Entonces, ahí están las indicaciones, ¿no? Están ahí las indicaciones de la manera como tú vas a insertar. Lo único que tienes que solamente asegurarlo de manera correcta, ¿no? Para que pueda generar la infusión. ¿Sí? Después cierras la casetera y después vas a programar. ¿Sí? Vas a programarlo. De acuerdo a las teclas de control, vas a programar la dosis, la velocidad de infusión, ¿no? Los mililitros hora y todo lo que sea necesario. ¿Sí? Y también disponemos de algunos set, ¿no? De algunos set que son set de equipo fotosensible. Por ejemplo, ese famoso fármaco Isoquet es fotosensible. Tenemos que utilizar este equipo fotosensible. Hoy ya están saliendo diferentes tipos de equipos, ¿no? Que lógicamente que permiten, ¿no? Que no generen ningún tipo de degradación de cierto fármaco como es el Isoquet. ¿Sí? Lo único que tener bastante precaución al momento que estamos utilizando estos fármacos fotosensibles. ¿Sí? Muy bien. La programación, como estás observando, hay que seleccionar el volumen y el tiempo, ¿no? Con este teclado, ¿no? Entonces, ustedes van a manipular, ¿no? Como si fuera tu computadora, para seleccionar, ¿no? Todo lo que te sea necesario, ¿sí? El volumen de infusión, el tiempo en que vas a administrar, ¿no? La dosis que se va a administrar, el fármaco también, ¿no? Y después lo único que tienes que hacer es activar, ¿no? El teclado para, para generar la infusión, ¿sí? Entonces, es una bomba sencilla, ¿no? Bueno, en la práctica que hacemos de manera presencial, lógicamente que lo manipulamos, ¿no? Con cada uno de los participantes y le damos todos los alcances para que ellos puedan tener confianza y seguridad. ¿Ah? Muy bien, como les había manifestado, existen diferentes tipos de modelos de bombas de infusión. Ya les he presentado las bombas peristálticas, la bomba de infusión continua, ¿no? Entonces, esas son las bombas que tenemos que tener, ¿sí? Estas son las bombas, ¿no? De hace unas décadas, ¿no? Que también lo hemos utilizado y lógicamente que no tenía el panel de control. Ahora las bombas que se disponen tienen el panel de control. Y bueno, acá lo único que tenemos que hacer es precisar la dosis, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a indicarles cómo programar o cómo calcular la dosis, que eso es lo importante, ¿sí? La programación, como ustedes están observando, solamente es manipular el teclado, ¿sí? De las diferentes tipos de bombas. Saber insertar la casetera, saber retirarlo, saber purgarlo, ¿no? Pero lo más importante de todo este proceso es calcular la dosis, ¿sí? Eso es necesario, ¿sí? Existen diferentes tipos de fármacos, ¿no? Que ustedes conocen. Y lógicamente ustedes van a tener que saber calcular la dosis, ¿sí? Para calcular la dosis tenemos que recordar las equivalencias, las equivalencias.
Ustedes saben que un gramo es equivalente a 1000 miligramos, ¿sí? Un gramo es equivalente a 1000 miligramos. Y un miligramo es equivalente a 1000 microgramos. 1000 microgramos. Lógicamente que también hay nanogramos, pero no lo utilizamos. Los nanogramos lo utiliza la industria farmacéutica, ¿no? Para tener mayor precisión en la elaboración de los diferentes fármacos. Nosotros solamente utilizamos gramos, miligramos, microgramos, ¿sí? Ustedes pueden convertir miligramos a microgramos, ¿no? Y de microgramos a miligramos también es posible, pues, ¿sí? Entonces, lo único que tienen que hacer, lógicamente, que si yo quiero convertir miligramos a microgramos, lo único que tengo que hacer es dividir uno entre 1000, pues, uno entre 1000. Un miligramo lo divido entre 1000, eso me da la representación en miligramos, no una milésima de miligramo, ¿sí? Entonces, uno entre 1000. Y eso te da la conversión cuando tú quieres convertir de microgramos a miligramos para que tú puedas no generar no una dosis más exacta, ¿sí? Por ejemplo, 500 microgramos, ¿a cuánto es equivalente? A 0,5 miligramos. ¿Sí? Y 1000 microgramos es igual a 1000 miligramos. O sea, tú puedes convertir microgramos a miligramos, de miligramos a microgramos. ¿Sí? Eso es lo que tienes que recordar. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, quiero convertir 1000 microgramos, quiero convertirlo a miligramos, lo único que haces es divides uno entre 1000. Uno entre 1000, ¿cuánto es? Es igual a 0,001 miligramos. ¿Ah? Entonces tú dices, ¿no? 1000 microgramos es igual a 0,01 miligramos. ¿Sí? Y 1000 microgramos, entonces es igual a 0,01 miligramos. Entonces, 500 microgramos será igual a 0,02 miligramos. Y 1000 microgramos será igual a 1 miligramo. ¿Sí? Así tienes que recordar la equivalencia y la dosis. ¿Ah? Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio, ¿no? De la forma como debes preparar algunos fármacos. ¿Sí? Por ejemplo, el fármaco más usado, ¿no? En estas últimas décadas. Lógicamente que este fármaco, la dopamina, que es un inotrópico y un vasopresor a la vez, es un fármaco que lo estamos utilizando de diferentes décadas atrás. ¿Sí? Entonces, este fármaco, para prepararlo, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Uno, tengo que tener en cuenta la dosis de preparación. ¿Sí? Para observar la dosis de preparación, tengo que ver la presentación de la droga. La dopamina, frecuentemente, ¿cómo viene? La dopamina viene en 200 miligramos. Frasco de 200 miligramos de dopamina. Esa es su dosis de preparación. ¿Sí? Ahora, ¿qué más tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta el volumen de dilución. ¿En cuánto lo voy a diluir? Puede ser en 100 mililitros, puede ser en 250, puede ser en 500. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender de la condición clínica del paciente, ¿no? Y también va a depender del grado de concentración. Yo quiero que el fármaco tenga mayor concentración. No quiero que tenga una efectividad lo más temprano posible, lo más precoz posible. O puede tener, ¿no? Una efectividad, ¿no? Durante un espacio de tiempo. Entonces, los volúmenes de distribución van a responder a la necesidad del paciente. ¿Sí? Quiero alta concentración, mediana concentración, baja concentración, va a depender de lo que pretendo administrar. ¿Sí? Y también es importante tener el peso del paciente. ¿Sí? Por eso que hay que calcular, lamentablemente, el paciente crítico a veces pues, tengo que hacer un cálculo aproximado del peso.
Porque imagínense, pues yo no voy a cargar un paciente crítico para poder pesarlo, ¿no? Imposible, ¿no? A no ser de que tenga la fuerza necesaria. Entonces, para determinar el peso del paciente, yo calculo ¿no? La talla me va a dar un referente, ¿sí? Si un paciente mide 1,70 m, su peso ideal está entre 65 y 70. ¿Sí? Si es un paciente que viene desnutrido, con una disminución del tejido celular subcutáneo, ¿no? Entonces, lógicamente que puedo disminuir algunos kilogramos de peso, ¿sí? Pero más o menos tengo que tener un cálculo aproximado, ¿sí? La velocidad de infusión, ahora te voy a indicar también cómo se calcula la velocidad de infusión, también es importante. A veces nos indican mililitros hora. En una hora yo tengo que reevaluar a mi paciente y observo si el fármaco que he administrado, lógicamente que se ha tenido efecto positivo o negativo. Y también es importante tener la constante. La constante está en base a la preparación del fármaco. ¿Sí? En cuanto estoy preparando el fármaco, estoy preparando, por ejemplo, una ampolla de dopamina en 100, esto 250 o 4 ampollas de dopamina en 500 mililitros. Entonces, la constante va a depender de la forma como estamos preparando. ¿Sí? Ahora te voy a enseñar también cómo determinar la constante. ¿Sí? Muy bien, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna inquietud? A ver, tengo, no, a Beatriz, a María Esther Fernández y a Nicole Sánchez. ¿Alguna pregunta hasta acá, estimadas participantes? ¿Está claro hasta el momento lo que les estoy manifestando? Sí, con confianza. Puedes escribir en el chat del Zoom y también puedes activar el audio. ¿Ya? Muy bien, María Esther me dice que todo está claro. Gracias, María Esther, por tu confirmación. ¿Ah? Muy bien, para calcular la dosis, ¿no? La dosis es microgramo, kilogramo, minuto. Para el cálculo de la dosis, ¿no? Sobre todo en este ejercicio que estamos haciendo, ¿no? De la utilización de este fármaco de la dopamina, que es un importante inotrópico positivo, ¿no? Que tiene acción inotrópica y acción vasopresora. Entonces, ¿cómo voy a calcular la dosis? Bueno, la dosis lo voy a calcular. Primero debo determinar la constante, ¿sí? La constante, ¿sí? Y esta constante, lógicamente, está en la forma como se ha preparado la droga, ¿sí? Cómo se ha preparado la droga, ¿sí? Ahora vamos a indicarte cómo se calcula la constante. La constante lo voy a multiplicar por la velocidad de infusión, por la velocidad de infusión. Ahora también te voy a indicar cómo se calcula la velocidad de infusión. Y eso lo voy a dividir entre el peso del paciente. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito? Primero necesito determinar la constante. ¿Sí? Entonces, para determinar la constante, tenemos que establecer, ¿no? ¿Cómo está siendo diluido la droga? ¿Sí? ¿Cómo está siendo diluido la droga? ¿Sí? Puede ser una en 100, ¿no? Dos en 250 o cuatro en 500. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el ejercicio cómo calcular la constante. Vamos a suponer que te indican preparar la dopamina. Una ampolla de dopamina, ¿no? Una ampolla de dopamina lo vas a diluir en 100 mililitros de dextrosa al 5%. ¿Sí? 100 mililitros, ¿no? Una ampolla de dopamina de 100 mililitros, ¿no? De dextrosa al 5%. Entonces, tú conoces que la dopamina
La ampolla de dopamina viene en 200 miligramos, ¿sí? 200 miligramos. La presentación antes no venía en ampollas, todo era en frasco ampolla. Había que diluirlo, ¿sí? En 5 mililitros. Ahora ya la ampolla, no, ahora la dopamina recurrentemente está, su presentación es en ampolla, ya no es en frasco, ahora es en ampolla, ¿sí? ¿Cuánto tiene? Tiene 200 miligramos. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que en 100 mililitros de dextrosa al 5% tengo diluido 200 miligramos de dopamina. Entonces, para determinar la constante de estos 100 mililitros, lógicamente que yo voy a calcular cuántos miligramos hay en un mililitro. ¿Sí? Entonces, aquí hacemos una regla de tres simples. Entonces, si yo digo, si en 100 mililitros de dextrosa al 5% hay 200 miligramos, en un mililitro, ¿cuántos miligramos habrá? Entonces haces una regla de tres simple, 1 por 200, 1 mililitro por 200 miligramos, ¿entre cuánto? Entre 100 mililitros de dextrosa, ¿no? ¿Cuánto es? 1 por 200, 200. Entre 100, 2 miligramos. Entonces, en un mililitro, ¿cuántos miligramos tengo? Tengo 2 miligramos, 2 miligramos. Entonces ustedes hacen la relación y ustedes me indican que en un miligramo, por equivalencia, un miligramo es equivalente a 1000 microgramos, 1000 microgramos. Entonces, en 2 miligramos, ¿cuánto será? ¿Cuántos miligramos, microgramos habrá? 2000, pues. Si en un miligramo hay 1000 microgramos, en 2 miligramos hay 2000 microgramos. Nos indican que la infusión, ¿no? La orden médica es que la infusión sea 1 hora. ¿Sí? La infusión de la dopamina va a ser en 1 hora. Entonces, como la hora tiene 60 minutos, entonces tú vas a dividir los 2000 microgramos, lo divides entre 60 minutos. Entonces, al dividir 2000 microgramos entre 60 minutos, ¿cuánto es la constante? La constante es 33,33. Eso es la constante, ¿no? Cuando hemos preparado, ¿no? Una ampolla de dopamina en 100 mililitros. ¿Sí? Entonces es sencillo. Lo único que tienes que determinar, ¿no? En un mililitro, ¿cuántos miligramos de dopamina hay? Y después esos miligramos lo conviertes en microgramos y esos microgramos lo divides entre 60 minutos, que es la velocidad de infusión. Y con eso se obtiene la constante. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a suponer, en un caso hipotético, que tienes un paciente con shock séptico. ¿Sí? Imagínate que ese paciente con shock séptico que esté en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Tu paciente está con una presión arterial de 60/40. Tu paciente lamentablemente está con una hipotensión arterial severa. Tiene una presión arterial media de 46,6. Tu paciente está con una inestabilidad hemodinámica a un borde de la muerte. ¿Sí? El shock séptico es severo. Entonces te han ordenado utilizar la dopamina. ¿Sí? ¿Y cómo has hecho? Has preparado una ampolla en 100. Entonces, para el cálculo de la dosis, ¿no? Ya te he indicado que tienes que tener en cuenta la constante. La constante, ¿cuánto es en este paciente? 33,33. La constante, cuando tú has determinado una ampolla en 100, ¿no? Entonces la preparación ha sido una ampolla en 100 de dopamina. ¿Y cuánto me ha salido la constante? 33,33. La velocidad de infusión, ¿no? También se calcula, pero te están indicando que la velocidad es de 25 mililitros hora.
Vale decir que en una hora tú le vas a pasar 25 mililitros. ¿25 mililitros de qué? De dopamina, pues. ¿Sí? Eso es la velocidad de infusión. 25 mililitros hora. ¿Ya? ¿Qué necesito a continuación? El peso del paciente. Entonces, multiplicando la constante, que es 13,33, por 25 mililitros hora, entre 60 kilogramos, que es el peso del paciente. ¿Cuánto es la dosis? La dosis calculada es 13,88. 13,88 microgramos. Entonces, tú en tu bomba de infusión, vas a programar, lo vas a redondear los 13,88 a 14, pues, ¿sí? Entonces, la dosis que tú le estás pasando es 14 microgramos minuto. Esa es la dosis, ¿sí? Entonces, la dopamina a dosis baja, vale decir de 0 a 5 microgramos, es una dosis diurética. Dosis diurética. Una dosis intermedia es una dosis mayor de 5 y menor de 10 microgramos. Y una dosis alta es mayor de 10 microgramos. Entonces, vale decir, tu paciente está con una dosis alta, porque tu paciente, ¿cuánto tiene? Tiene la dosis calculada, es 14 microgramos. Entonces, mayor de 10 son dosis altas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tú le estás pasando una dosis alta porque tu paciente está con un shock séptico, está con una presión arterial media de 46,6 y tú sabes que la presión arterial media debe ser mayor de 65. Está con una hipotensión arterial muy grave, ¿no? Por eso que se está utilizando esta droga. ¿Sí? También puedes asociarlo a la noradrenalina. La noradrenalina es un vasopresor potente, ¿sí? En cambio, la dopamina va a actuar sobre los receptores beta 1 que estimulan la contractibilidad del corazón y sobre los receptores alfa 1 que van a generar vasoconstricción de las arterias. ¿Sí? Por eso que la dopamina no era la primera droga de elección, no cuando era shock séptico. Ahora se está combinando como droga de primera elección la noradrenalina, ¿sí? Y va siendo fortalecida con la dopamina, pues, ¿sí? Muy bien, ¿está claro este primer ejemplo? Confírmame. ¿Está claro este primer ejemplo? Muy bien, vamos a continuar. Cualquier duda, te agradecería, por favor, te agradecería que tú me hagas el comentario. ¿Ah? Por favor, sin dudas, sin titubeos, me haces todas las interrogantes que sean pertinentes. ¿Sí? Entonces, tú en la bomba de infusión, vas a mostrar el resultado en mililitros a partir de la dosis de la droga y la dilución. Vas a rellenar los campos y la dosis y se va a mostrar de la siguiente manera. ¿Cuánto es el volumen que tú has diluido? 100. O sea, estamos utilizando 100 mililitros de dilución. ¿Sí? ¿Y cuál es la dilución? La dilución es dextrosa al 5%. ¿Ah? ¿Qué más? La droga. ¿Qué droga estamos utilizando? Estamos utilizando la dopamina. ¿Cuántos miligramos de dopamina? 200 miligramos de dopamina. ¿Sí? Entonces, la droga es dopamina 200 miligramos. ¿Ah? ¿Cuánto es el peso del paciente? El peso del paciente es 60 kilogramos. ¿Cuál es? No, la dosis, vale decir la perfusión. ¿Cuánto es? 13,88. Tú le vas a colocar 14, pues, redondeado. ¿Sí? ¿Y cuál es la velocidad de infusión? A partir del peso del paciente, 25 mililitros hora. Eso tú me tienes que consignar en la bomba.
¿sí? Entonces, de estos 100 mililitros que tú has preparado, ¿cuánto vas a administrar en una hora? 25 mililitros. Por eso que este paciente debe ser reevaluado a la hora, pues. Porque le hemos pasado 25 mililitros de qué? De dopamina. ¿De cuánto? De 200 miligramos. ¿No? ¿A qué velocidad de infusión? A 25 mililitros hora. ¿No? Entonces, ¿y cuál es la dosis? La dosis 13,88, que es de 14. ¿Sí? Así tienes que trabajar. Por eso que cuando vas a rotular tu bomba, porque tienes que rotular, tienes que colocarme toda esta información. Porque yo necesito cómo has preparado. Necesito saber cuál es la velocidad de infusión. Necesito saber las dosis que tú le estás perfundiendo. Eso es importante. ¿Cómo me vas a entregar un servicio si no me das toda la información? ¿Ah? Eso es necesario. ¿Ah? Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio para que te quede claro, ¿no? En esta oportunidad vamos a diluir, ¿no? 2 ampollas de dopamina en 100 mililitros de dextrosa al 5%. Ya no es una ampolla, ahora son 2 ampollas, ¿sí? Entonces, tengo la dextrosa al 5% de 100 mililitros. ¿Y cuántas ampollas de dopamina tengo? Dos. Y la ampolla de dopamina, ¿cuánto tiene? 200 miligramos. Y si son 2 ampollas, lógicamente tendremos, ¿no? 400 miligramos. 400 miligramos. ¿Ah? Entonces, nosotros tenemos en 100 mililitros de dextrosa al 5%, ¿cuántos miligramos de dopamina tengo? 400. 400. ¿Sí? Entonces, haciendo mi regla de tres simple, yo quiero determinar en 1 mililitro cuántos miligramos de dopamina tengo. Haces lo mismo que en el ejercicio anterior. 1 mililitro por 400 miligramos entre 100 mililitros. Borras los mililitros y te quedas con miligramos. 400 miligramos entre 100 me da 4 miligramos. Entonces, en 1 mililitro tú tienes 4 miligramos. 4 miligramos. Entonces, ¿qué significa eso? Que en 1 miligramo tienes 1000 microgramos. En 4 miligramos tendrás 4000 microgramos. La infusión siempre es una hora. Como la hora tiene 60 minutos, entonces tú divides 4000 microgramos entre 60. ¿Cuál es el resultado? 66,66. Entonces, la constante está variando. En el ejercicio anterior, la constante, ¿cuánto era? 13,66. Ahora la constante es de 66,60, el doble. ¿Y por qué la constante es el doble? ¿Por qué? Porque estás empleando 2 ampollas, ya no una ampolla, sino estás empleando el doble. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? Significa que la constante, que es 66,66, por la velocidad de infusión, que sigue siendo 25 mililitros hora, entre el peso del paciente, que es 60 kilogramos, ¿cuánto es la dosis? 27,77. Es una dosis alta. ¿Y por qué están tomando la decisión de incrementar la dosis? ¿Por qué? Porque el paciente no está respondiendo, ¿no? A la primera intervención. No está respondiendo a la dilución de una ampolla de dopa en 100. No está respondiendo. Entonces, ¿qué está pasando? Están reajustando la dosis. Para reajustar la dosis, tengo que incrementar los miligramos. Por eso que ya no es una ampolla, sino es 2 ampollas. Ya tengo 400 miligramos. Multiplicando la constante, que es 66,66, por la velocidad de infusión, que es 25 mililitros hora, entre el peso del paciente, que es 60,
Entonces, la dosis, ¿cuánto será? 27,77. Redondeado, 28. Entonces, ¿qué tipo de dosis es? Es una dosis alta. Entonces, estoy reajustando la dosis en base a la condición clínica de mi paciente. ¿Sí? No está respondiendo mi paciente a una ampolla de dopamina en 100. Le estoy incrementando la concentración, dos ampollas, que es 400 miligramos. ¿Sí? Se va reajustando de acuerdo a la necesidad del paciente. ¿Sí? Entonces, a medida que va mejorando, yo voy reajustando la dosis. Lo puedo incrementar o lo puedo disminuir, pero depende mucho la respuesta del paciente. ¿Sí? Es estímulo-respuesta. Eso es lo que tienes que observar bien. No es para que esté constantemente con esa dosis. La dosis va a variar dependiendo de la respuesta hemodinámica de tu paciente. Yo quiero que este paciente tenga una presión arterial media mayor de 65. Su presión arterial quiero que sea mayor de 90, la sistólica mayor de 60, la diastólica. Quiero que el PAN, la presión arterial media, esté entre 70 y 110, mayor de 65. Ese es mi objetivo terapéutico y por eso que tengo que esforzarme. ¿Sí? ¿Está claro el segundo ejemplo? Confírmame si está claro el segundo ejemplo. ¿Está claro? A ver. Muy bien, María Esther. Muchas gracias por tu confirmación. Me dice que todo está claro. Gracias, María Esther. Excelente. Vamos a progresar. ¿Ah? Ahora, acá hay otro ejemplo. Mira, vamos a preparar la dopamina, pero dos ampollas en 250. Voy a incrementar el volumen, ¿sí? Voy a dejarlo en dos ampollas, que son 400 miligramos, pero lo que voy a reajustar es el volumen. Ya no va a ser en 100, sino va a ser en 250. Entonces, tú tienes dos frascos de dopamina, que es igual a 400 miligramos, y esos 400 miligramos los vas a diluir en 250 mililitros de dextrosa al 5%. Entonces, dextrosa al 5%, 250 mililitros es igual a 400 miligramos. Quiero determinar cuántos mililitros hay en un mililitro, cuántos miligramos hay, regla de tres simple. 1 por 400 entre 250. 1 por 400 entre 250 es igual a 1,6 miligramos. Entonces, un miligramo es igual a 1000 microgramos. 1,6 miligramos será igual a 1600 microgramos. ¿Sí? Hace lo mismo. 1600 miligramos entre 60 minutos, la constante es de 26,6. 26,6. La anterior constante, ¿cuánto era? La anterior era 66,66. ¿Sí? Entonces, si tú quieres bajar la dosis, ¿no? Si tú quieres bajar la dosis, tienes que diluirlo. Porque ¿qué va a pasar? Lógicamente que depende mucho de la concentración del fármaco, ¿ve? ¿Sí? Acuérdate que es estímulo-respuesta. ¿Sí? Entonces, esta constante es de 26,6. Entonces, haciendo el cálculo de la dosis, 26,6 que es la constante, por 25 mililitros hora, ¿no? Entre 60 es 11,88. 11,08. Entonces, mira, ve, con el solo hecho de diluir, he disminuido, mira, la dosis que estaba en 27,77, que estaba en 28, diluyendo más la dopamina, ¿no? La dosis, ¿cuánto sale? 11. Sigue siendo una dosis alta, pero está disminuida la dosis. ¿Sí? De 26, de 27 está en 11.
¿Y esto cuándo lo vas a reajustar? Lo vas a reajustar cuando el paciente va recuperando progresivamente su condición hemodinámica. Por eso que tú en la UCI, en emergencia, cuando utilizas este tipo de fármacos por bomba de infusión, tú tienes que hacer monitoreo hemodinámico, ¿sí? Puedes hacer monitoreo hemodinámico invasivo o monitoreo hemodinámico no invasivo. Tú no necesitas monitorizar. En la unidad de cuidados intensivos, tú vas a que tener que monitorizar, ¿no? La presión arterial media. Yo necesito monitorizar mi presión arterial media. Te puedo colocar una línea arterial. Mediante esa línea arterial te voy a monitorizar los gases arteriales y también te voy a monitorizar la presión arterial media, ¿sí? Entonces es una de las ventajas que tenemos con estos monitores, ¿no? Monitores multiparámetros que me permiten hacer monitoreo invasivo y monitoreo no invasivo. Por eso que me dan la oportunidad de reajustar la dosis. Antes no podía hacer eso, pues antes no tenía monitores, ¿no? Todo era manual. Había que hacer gráficos manuales. Ahora la nueva tecnología, ya tengo monitores multiparámetros, ¿sí? Entonces ya me permite hacer una constante monitorización. Veo las fluctuaciones, porque el paciente puede tener una evolución favorable o puede tener una evolución tórpida. Y en base a eso, lógicamente que vamos reajustando la dosis, ¿sí? Hoy tenemos muchos recursos. Por eso que tantos equipos modernos, ¿no? Electrónicos ya dan más confianza, más seguridad. Lo que sí tienes que saber, ¿no? Determinar la dosis, ajustar la dosis en respuesta, ¿no? A la evolución del paciente. ¿Sí? Eso es lo que tienes que hacer. Muy bien. Otro ejemplo de preparación de la dopamina, ya no 2 en 250. Ahora va a ser 4 ampollas en 500. 4 ampollas en 500. ¿Sí? Quiero que veas las fluctuaciones, ¿no? ¿De qué? De la constante. Mira, la constante anterior, 26,6. Cuando has preparado 2 ampollas en 250. Ahora vamos a preparar 4 ampollas en 500 mililitros de dextrosa al 5%. Entonces, la dextrosa, ¿no? Tenemos 500 mililitros de dextrosa al 5%, ¿no? Tenemos 4 frascos. Cada frasco de dopamina es de 200 miligramos. 4 por 200, 800 miligramos. Entonces, en 500 mililitros de dextrosa al 5%, tú tienes 800 miligramos. ¿Quieres determinar cuánto es la constante? Entonces, estableces una regla de tres simples y dices, 1 mililitro, ¿a cuánto es equivalente? ¿A cuántos miligramos es equivalente? Despejas, ¿no? De acuerdo a la fórmula, 1 mililitro por 800 entre 500 mililitros es igual a 1,6, ¿no? Entonces tú dices, 1000 miligramos es igual a 1000 microgramos, 1,6 es igual a 1600 microgramos. Entonces tú tienes 1600 microgramos. 1600 microgramos, la infusión tú lo vas a hacer en una hora, como la hora tiene 60 minutos, entonces 1600 entre 60 me da 26,6. Mira, esa constante es la misma que la anterior, la misma que la anterior, cuando son 2 ampollas en 250. Con 2 ampollas con 250 la constante es 26,6. Acá 4 ampollas en 500. ¿Cuánto es la constante? 26,6. ¿Ah? 26,6. ¿Ah? Pero mira la dosis. 26,6 por 25 mililitros hora entre 60. ¿La dosis cuánto es? 11,8. Vemos cómo está la dosis anterior. ¿Cuánto está la dosis? 11,8.
Entonces, ¿esto qué significa? ¿Qué significa? Que a medida que vas diluyendo, vas incrementando la dilución, mira, la constante disminuye, ¿sí? Entonces, por eso que es importante la dilución en respuesta a qué? En respuesta a la evolución del paciente, ¿sí? Por eso que es importante reajustar la dosis. Pero vas a reajustarla, pero siempre en cuando el paciente esté mejorando, ¿no? O esté empeorando, ¿sí? Puedes mantener la dosis estable o la dosis puede ser fluctuante, pues, en respuesta a la evolución del paciente. Por eso que a veces nosotros revaluamos a la hora, porque le has pasado en una hora 25 mililitros, porque eso es la infusión. Revaluamos a la hora y vemos cómo está evolucionando el paciente. Tiene una evolución tórpida, bueno, habrá que reajustar la dosis, pues, ¿sí? Incrementarla, incrementar la dosis, incrementar la concentración que necesito incrementar para mantener la estabilidad del paciente. Y por eso que es importante que tú valores la hemodinamia, hemodinamia. Por eso que es importante que tú hagas monitoreo invasivo, no invasivo. Por eso que es importante que tú sepas canalizar, instalar, no una línea arterial para hacer el monitoreo de la presión arterial media. No te estoy indicando que tú coloques un catéter venoso central, esa es responsabilidad del médico. Pero tú puedes, ¿no? Vas a hacer monitoreo, ¿no? De ese paciente con inestabilidad hemodinámica. Por eso que tienes que aprender a manejar cada una de estas condiciones. ¿Ah? Muy bien, la dosis lo puedes disminuir o lo puedes incrementar dependiendo cómo vaya evolucionando tu paciente. ¿Sí? Entonces, para disminuir la dosis, lógicamente, mire, empecé con 25 mililitros. Quiero bajar un punto. ¿En cuánto estaba la dosis inicial? 11. ¿A cuándo lo quiero llevar? A 10. Entonces, ¿qué tengo que manipular? La velocidad de infusión. Porque la preparación no vas a poder, pues, la constante no vas a poder porque es lo que has preparado. El peso del paciente tampoco. Lo único que puedes manipular es la velocidad de infusión que viene en mililitros hora. Entonces la velocidad lo puedes disminuir. Disminuye la velocidad y disminuye la dosis. ¿Sí? Entonces eso sí lo puedes hacer. Disminuir la velocidad de infusión. ¿Ah? Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, duda, comentario? Te escucho. A ver, me dice, me dice María Esther si se puede diluir la dopamina en cloruro de sodio. Sí. A ver, María Esther, te comento. Lo ideal es que lo diluyas en dextrosa al 5%. ¿Sí? En dextrosa al 5%, que es una solución isotónica. ¿Ah? Ahora, puedes diluirlo también en cloruro de sodio. ¿Sí? Lógicamente que el cloruro de sodio, como son cristales, hay alguna tendencia, ¿no? Que se puedan cristalizar las moléculas del cloruro de sodio. Por eso que algunos expertos recomiendan, ¿no? Para evitar ese riesgo, utilizar dextrosa al 5%. Ahora, si tu paciente está con una hiperglicemia alta, mayor de 300, entonces, si tú le pones dextrosa, lo diluyes en dextrosa, le pasas en infusión de dextrosa, lógicamente que vas a incrementar la glicemia. Entonces, ¿qué deberías utilizar? El cloruro de sodio. El protocolo de la preparación de la dopa indica que puede ser dextrosa al 5%, que es una solución isotónica, y también cloruro de sodio al 9 por mil, que también es una solución isotónica. ¿Sí? Puedes emplear a ambos. Si tu paciente está con una glicemia elevada mayor de 300,
utiliza cloruro de sodio al 9 por 1000. Y si tu paciente está hipertenso, está haciendo una encefalopatía hipertensiva, ¿no? Entonces hay que utilizar dextrosa al 5%. Por eso que va a depender de la condición clínica de tu paciente, ¿sí? Entonces, el cloruro de sodio te va a incrementar, ¿no? El sodio te incrementa la osmolaridad plasmática. Tú sabes que la osmolaridad plasmática está determinada por el sodio, está determinada por la glucosa y está determinada por la urea, ¿sí? Tu osmolaridad plasmática está determinada por el sodio, dos veces el sodio, ¿no? Más la glucosa, ¿no? Dividida entre 8 y la urea, ¿no? Que es el producto final del metabolismo de las proteínas dividido entre 2,3. ¿Sí? Entonces, si se incrementa la glucosa, incrementa la osmolaridad en el extracelular. ¿Sí? Se incrementa el sodio, también va a incrementar la osmolaridad en el extracelular y te va a deshidratar a la célula. Por eso que es importante no incrementar la osmolaridad. Por eso que tienes que tener cuidado con el sodio y con la glucosa, pues, ¿sí? Por eso que es importante que utilices soluciones, ¿no? Que están estandarizadas, pues, ¿sí? Entonces, eso para no generar ningún tipo de contraindicación. Muy bien. Otra cosa que quería hacerte referencia, cada vez que tú utilizas inotrópicos, ¿no? Tú tienes que conocer, ¿no? Si estás utilizando inotrópicos y estás utilizando vasopresores, tienes que conocer dónde actúan, pe. En tus arterias, tú tienes dos receptores. El receptor alfa 1 que genera vasoconstricción, ¿sí? Un potente vasoconstrictor es la noradrenalina. Noradrenalina. Es un importante vasoconstrictor. Es un fármaco de primera línea cuando manejamos pacientes con shock séptico. ¿Sí? ¿Y quién activa? Activa los receptores alfa 1. Alfa 1. Los receptores alfa 1 generan vasoconstricción. Entonces la noradrenalina va a activar a este receptor que está en la musculatura lisa de tus arterias. ¿Y qué genera? Genera vasoconstricción. El otro receptor que está en tus arterias, que está en la musculatura lisa de tus arterias, es el receptor alfa 2. El receptor alfa 2 que te va a generar vasodilatación. Tú tienes un paciente, por ejemplo, con una encefalopatía hipertensiva, un paciente que está volando con una presión arterial sistólica de 230, una presión arterial diastólica mayor de 120. Ese paciente está haciendo una emergencia hipertensiva. Entonces, ¿qué tienes que utilizar? Un vasodilatador potente. ¿Cómo se llama ese vasodilatador? Nitroprusiato de sodio. ¿Sí? Entonces, tienes la noradrenalina que genera vasoconstricción y tienes el nitroprusiato de sodio que genera vasodilatación. Ahora, también ¿qué tienes? Tienes los receptores beta 1. Los receptores beta 1 lo que van a generar es incremento de la contractibilidad del músculo cardíaco. ¿Sí? Ese receptor es importante. Uno de los fármacos que utilizamos para el manejo de los pacientes críticos en la UCI y en emergencia es la famosa dobutamina. La dobutamina es un inotrópico positivo, ¿no? Beta adrenérgico. Vale decir que estimula la contractibilidad del músculo cardíaco. ¿Sí? Es excelente la dobutamina.
sobre todo cuando hay una falla cardíaca, cuando tu paciente tiene una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, podemos utilizar, ¿no? Cuando hay falla cardíaca, la contractibilidad es pobre, puede utilizar la dobutamina, ¿no? No dopamina, sino dobutamina. La dopamina también te incrementa la contractibilidad, pero también te incrementa la frecuencia cardíaca, pues. En cambio, la dobutamina te incrementa la contractibilidad y solamente te incrementa la frecuencia cardíaca mínimo, mínimo. Por eso que la dobutamina es una droga específica para una falla cardíaca generado por una insuficiencia cardíaca. Y el receptor beta 2, ¿dónde le encuentro el receptor beta 2? El receptor beta 2 está en la musculatura lisa de los bronquios. ¿Y qué genera ese receptor beta 2? Broncodilatación. ¿Sí? Entonces, un importante broncodilatador, ¿no? Cuando tu paciente te hace un broncoespasmo severo, es la adrenalina. ¿Sí? La adrenalina es el último recurso, porque la adrenalina sobre la musculatura lisa de los bronquios genera broncodilatación. ¿Sí? Por eso que hay que saber utilizar los fármacos para las diferentes situaciones críticas. ¿Ah? Muy bien. Otra cosa que también tienes que recordar es el efecto de los mecanismos de compensación. ¿Sí? Tú sabes que todas estas drogas que utilizamos están en respuesta a la inestabilidad hemodinámica. La inestabilidad hemodinámica que puede generar por un shock hipovolémico, un shock cardiogénico, un shock séptico, un shock obstructivo, un shock anafiláctico, un shock neurogénico, entre los diferentes tipos de shock. Por eso que un mecanismo de compensación que se activa ante la caída de la presión arterial es el sistema hormonal. Y este sistema hormonal es el famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Entonces, cuando cae la presión arterial, las células yuctaglomerulares del riñón se encargan de liberar esta enzima renal. ¿Cómo se llama esta enzima? Se llama la renina, la renina. Esta enzima va a activar a una importante hormona. ¿Cómo se llama esa hormona? Angiotensina, angiotensina 1, que es liberado por el riñón y por el hígado, ¿sí? Porque va a convertir el angiotensinógeno, lo convierte en angiotensina, ¿sí? La angiotensina 1, ¿qué genera? Vasoconstricción. La angiotensina 1 activa la angiotensina 2, que también genera vasoconstricción. La angiotensina activa la aldosterona, que es otra hormona liberada por el riñón. La aldosterona retiene sodio y el sodio retiene agua. Por eso que ese mecanismo de compensación hormonal es efectivo. ¿Sí? Por eso que nosotros, para los pacientes hipertensos, se les da los fármacos que inhiben a la enzima convertidora de la angiotensina. ¿Cómo se llama esa enzima convertidora de la angiotensina? Renina. ¿A quién tengo que inhibir? A la renina. Y por eso que le doy, furosemida, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Le doy iversatán, le doy enalapril, le doy captopril, le doy nifedipino. ¿Para qué? Para contrarrestar esa enzima. ¿Sí? Si no, genera todo este tipo de liberación. Muy bien. Resumiendo las concentraciones de la dopamina, una infusión o concentración simple son 2 ampollas en 400, diluido en 500 mililitros de dextrosa al 5%. Eso es una infusión o concentración simple, simple. ¿Ah? Una infusión a concentración alta, una ampolla de 200 miligramos en 100 de dextrosa al 5% suero fisiológico. O 2 ampollas de 250 en dextrosa al 5%. O 4 ampollas en 500 mililitros en dextrosa al 5%. Esas son concentraciones altas. ¿Sí? Entonces, ¿va a depender de qué? Del grado de concentración. Una ampolla en 200, 2 ampollas en 200, mire, una ampolla en 100
dos ampollas, ¿no? En 250 mililitros o cuatro ampollas en 500 mililitros. ¿Ah? Muy bien. Seguimos. ¿Cómo hacemos el cálculo de la velocidad de infusión? El cálculo de la velocidad de infusión lo vamos a hacer de la siguiente manera. Los mililitros hora, la velocidad de infusión es mililitros hora, mililitros hora. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que calcular primero? La dosis, la dosis. ¿Y cómo calculo la dosis? Ya te he enseñado. Microgramos por kilogramo minuto. ¿Qué más? Por el peso del paciente. ¿Cuánto es el peso del paciente? 60, pues 60 kilogramos. ¿Sí? ¿Y cuánto es la concentración de microgramos, mililitros? También ya te he enseñado. Entonces, vamos a hacer un ejemplo cómo calcular la velocidad de infusión. Tu paciente tiene, a ver, vamos a utilizar el peso anterior de tu paciente. A ver, mi paciente anterior, ¿cuánto pesaba? 60. ¿Ah? Vamos a utilizar el peso que tenía mi paciente. ¿Ah? Mi paciente. ¿Ya? Para que sea continuado el ejercicio. ¿Cuánto es el peso de mi paciente? 60. 60. ¿Cuál es la dosis? 5 microgramos por kilogramo minuto. ¿Ah? 5 microgramos kilogramo minuto. ¿Ah? ¿Cuánto es la concentración? Bueno, la concentración que hemos calculado es 800 microgramos mililitros. Entonces, aplicando la fórmula, ¿cuánto sería? Acá está. Dosis es 5 microgramos kilogramo minuto. 5. Peso del paciente, 60, 60, 60. ¿Ya? 60. 60 por 60. Acá vamos a calcular entonces. ¿Ya? Entonces, 5 por 60, 5 por 60, ¿ya? Por 60. ¿Cuánto es? 18.000. Ya no es 21.000, sino 18.000. 18.000. Acá hay 18.000. ¿Ya? Porque mi paciente pesa 60. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es? Tengo 18.000. 18.000. ¿18.000 qué? Microgramos, mililitros. 18.000 microgramos, mililitros. ¿Entre cuánto? Entre 800 microgramos, mililitros. Entonces, 18.000 entre 800, 18.000 entre 800 miligramos. ¿Cuánto es la velocidad? 22.5. 22.5. ¿Sí? 22.5. Esa es la velocidad. Entonces, la bomba de infusión tiene que ser programada en 22.5 mililitros. ¿Sí? ¿Está claro cómo se calcula la velocidad de infusión? Confírmame. ¿Está claro la velocidad de infusión? ¿Está claro? ¿Sí? Te he enseñado cómo calcular, ¿ah? La constante. Ya, muy bien, María Esther, gracias. Ya te he enseñado cómo calcular la constante, te he enseñado cómo calcular la dosis y también te estoy enseñando cómo calcular, ¿no? La velocidad de infusión. ¿Ya? Hay veces el médico desconoce de esto, de este tipo de ejercicio. Por eso que tú le tienes que sacar a veces del error, pues, ¿sí? A veces se equivocan, no calculan bien o calculan en exceso, ¿sí? Por eso que hay que tener bastante cuidado, porque un exceso, por eso tenemos que saber cuál es el objetivo, qué es lo que quiero lograr, pues.
Porque si no sé qué es lo que quiero lograr, cometo errores. Usted me dice, profesor, mi paciente que está chocado está con shock hipovolémico. Ya, muy bien. Si está con shock hipovolémico, está alterado la precarga. Entonces, yo voy a utilizar expansores de volumen sanguíneo. La forma como voy a solucionar ese problema es utilizando expansores de volumen sanguíneo. Utilizaré drogas isotónicas, infusiones isotónicas, como es el cloruro de sodio al 9 por mil. Utilizaré coloides, pero no voy a utilizar la dopamina, pues en ese momento. Si es un shock cardiogénico, digo, ¿cuál es la causa del shock cardiogénico? Es una insuficiencia cardíaca congestiva, es un infarto agudo de miocardio, es una miocarditis, ¿no? Es una insuficiencia valvular, es un taponamiento cardíaco, es una arritmia inestable. Tengo que saber cuál es la causa, pues. Si yo digo que es una insuficiencia cardíaca porque el paciente tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Qué me ha generado la insuficiencia cardíaca? La dilatación del ventrículo. Ese ventrículo es poco contráctil porque está dilatado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Incrementar la contractibilidad. ¿Y qué utilizo? La dobutamina. Y si es un shock séptico, lógicamente, ¿qué indico? Que está comprometido la resistencia vascular sistémica. Entonces, la resistencia vascular está disminuida. ¿Qué tengo que utilizar? Un potente vasopresor. ¿Qué utilizo? La noradrenalina, pues, la noradrenalina. Es un paciente con trauma craneal grave. El paciente está hipotenso, taquicárdico, inestable, con signo de shock. ¿Cuál es el problema de ese paciente con trauma craneal grave? La hipoxemia, la hipoxia. Entonces, ¿qué utilizo? Utilizo dopamina para estimular la contractibilidad del músculo cardíaco y estimular la vasoconstricción de las arterias. Dopamina. Por eso que es importante primero identificar cuál es la causa del problema. ¿Sí? Porque así nomás no me vas a administrar drogas. Tienes que saber por qué lo estás haciendo. Y tú me indicas, es una dosis alta, es una dosis intermedia, es una dosis baja. Por eso que la dopamina de 0 a 5 es dosis diurética. Mayor de 5 a 10 dosis intermedia. Y mayor de 10 dosis alta, pues. Entonces tú vas a administrar de acuerdo a la respuesta. Por eso que me tienes que hacer monitoreo de tu paciente. Monitoreo hemodinámico, monitoreo respiratorio, monitoreo neurológico. Me tienes que monitorizar a ese mortal. No puedes dejarlo, ¿no? Porque el paciente se nos descompensa, pues. ¿Ah? Muy bien. Ahora vamos a hacer el ejercicio con la dobutamina. ¿Ah? Dobutamina. Algo parecido a la dopamina. ¿Ah? ¿Qué tiene tu paciente? Bueno, tu paciente tiene una insuficiencia cardíaca congestiva descompensada. Tu paciente está hipotenso. Está con 70-40 de presión arterial, está taquicárdico, tiene la piel fría, pálida, sudorosa, un llenado capilar mayor de 2 segundos, ¿no? Está oligúrico tu paciente. ¿Qué te indican? Te indican preparar la dobutamina, ¿no? Indican preparar la dobutamina, 2 ampollas en 250 de dextrosa al 5%. La dopamina viene en frasco ampolla, ¿no? De 250 miligramos. En 2 ampollas, lógicamente que vas a tener 500 miligramos de qué? 500 miligramos de dobutamina. Hace lo mismo que hemos hecho con la dopamina. Entonces, en 250 mililitros de dextrosa al 5%,
tienes 500 miligramos de dobutamina, porque cada ampolla de dobutamina es de 250. Calculas, ¿no? ¿Cuántos miligramos hay en 1 mililitro? Igualmente haces tu regla de tres simple. Indicas en 250 y 500 miligramos en 1 mililitro cuánto habrá. Regla de tres simples. 1 por 500 entre 250. 500 entre 250, 2 miligramos. Entonces, tú sabes que 2 miligramos es igual a 2000 microgramos. 2000 entre 60, la constante será 33,33. Calculas, ¿no? Lo mismo que hemos hecho con la dopamina. 33,33 es la constante por la velocidad de infusión, que es 25 mililitros hora, por el peso del paciente, que es 60. ¿Cuánto es la dosis? La dosis es 33,88. ¿Sí? Entonces, lógicamente que tu paciente va a recibir una dosis de 13,88, redondeado a 14. ¿Sí? Y a medida que va mejorando tu paciente, lógicamente que hay que reajustar la dosis. ¿Sí? Por eso que lo que tú manejas es la velocidad de infusión. ¿Sí? La velocidad de infusión para reajustar la dosis. La constante no puedes porque ya has preparado el medicamento. ¿Sí? Tendrías que volver a hacer otro preparado. No puedes, la constante va a permanecer. El peso del paciente también va a permanecer. Lo único que puedes reajustar es la velocidad de infusión. ¿Sí? Eso sí lo puedes hacer. Puedes reajustar la velocidad de infusión. ¿Ah? Muy parecido, ¿no? Al ejercicio de la dopamina. ¿Ah? Acá tu paciente está con una insuficiencia cardíaca congestiva, es una insuficiencia cardíaca descompensada, está con shock cardiogénico, está con una presión arterial de 70-50, tiene una presión arterial media de 57. Tú sabes que el paciente ya presenta inestabilidad cuando es menor de 65. La frecuencia cardíaca está en 140 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria está en 35 respiraciones por minuto. La saturación está en 60%. Este paciente está con una hipoxemia grave. ¿Sí? El pulso está débil y rápido. El llenado capilar es mayor de 2 segundos. La piel está fría, pálida, sudorosa, pegajosa. Tiene disminuido la diuresis, está en oliguria, ¿no? Una diuresis de 400. Tiene disminución del nivel de conciencia, ¿no? Tu paciente ya está en estado de sopor, ¿no? Entonces, este paciente es crítico, pues, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lógicamente, ¿cuál es el problema de esta insuficiencia cardíaca? El problema es la contractibilidad. El problema básicamente es la contractibilidad. ¿Y por qué? Porque está dilatado. Está dilatado la musculatura estriada del corazón. Está dilatado. Entonces no hay buena contracción. ¿Qué tengo que hacer? Incrementar la contractibilidad. Porque tengo que mantener el gasto cardíaco. Si no mantengo el gasto cardíaco, este paciente lamentablemente no va a tener buena perfusión. Y si no hay buena perfusión, este paciente se nos muere, ¿sí? Por eso que tengo que mantener un adecuado gasto cardíaco. Un adecuado gasto cardíaco me mantiene una adecuada perfusión titular. No, eso genera, ¿qué genera? Lógicamente que evita la liberación del ácido láctico, güey. Porque este paciente, ¿no? Si no revertimos esta inestabilidad hemodinámica, el problema es que ese metabolismo no se altera, se vuelve un metabolismo anaeróbico. Y eso es peligroso porque genera la liberación del ácido láctico. ¿Ya? Muy bien, ahí está tu querido corazón. Lógicamente que en este corazón podemos utilizar drogas inotrópicas, ¿no? Drogas vasopresoras para incrementar, ¿no? La resistencia vascular sistémica.
¿no? Tenemos que mejorar la precarga, la poscarga, la contractibilidad, ¿no? Y la frecuencia cardíaca. Por eso que es necesario. ¿Sí? Acuérdate que manteniendo el gasto cardíaco, mantengo la perfusión de las células y los tejidos. Por eso que las drogas nos van a ayudar a conservar la perfusión tisular. ¿Sí? El cálculo de la velocidad de infusión, como ya hemos indicado, no, ya te he enseñado cómo hacer el cálculo de la velocidad de infusión, muy parecido a lo que hemos hecho con la dopamina, ¿no? Y así también vas a mostrar en tu pantalla, ¿no? El volumen es de 250, la droga es dobutamina de 500 miligramos, el peso del paciente de 60, la perfusión, vale decir, ¿no? La velocidad es 13, la dosis es 13,8, la velocidad de infusión es de 25 mililitros hora, ¿sí? Todo eso lo programamos de la bomba de infusión, ¿sí? Siempre la dopamina debe ser administrado por catéter venoso central. Tienes que tener bastante cuidado. Utilizar el lumen proximal para que la droga llegue con mayor precisión, ¿no? ¿A dónde? Al corazón, pero, ¿sí? Utilizamos el catéter venoso central. ¿Ah? Muy bien, la preparación de la dopa tiene que ser con todas las medidas asépticas. No puedes generar ningún tipo de contaminación, ¿sí? Por eso hay que seguir todos los protocolos. ¿Ah? Hay que rotular la infusión de la dopa o del adobo, hay que rotularlo, ¿sí? Entonces, hay que colocar la fecha, hay que colocar la dosis, cómo ha diluido, para que le den continuidad, pues, ¿sí? La vía de administración, la dopamina es administrada por vía intravenosa, continua. Por eso que utilizamos, ¿no? La vía central. La administración oral de la dopamina es inefectiva, no puede, está contraindicado. La administración parenteral, ¿no? No puedes administrar bicarbonato sódico. ¿Por qué? Porque puedes precipitar a la dopamina. No me puedes administrar por la misma línea porque me precipitas, ¿sí? ¿Cuáles son los cuidados de enfermería que tú tienes que tener al administrar estos fármacos? La infusión debe pasar por una sola vía periférica, ¿sí? Una vía central. El lumen tiene que ser exclusivo. Por eso, por ese catéter venoso central, debe ser exclusivo el lumen para la dopamina o dobutamina, ¿sí? Por vía periférica que sea un acceso venoso de grueso, ¿sí? No delgado, una vena delgada es peligrosa, porque la extravasación de la dopamina te puede generar necrosis, pues es peligroso. Por eso que la recomendación es pasarlo por vía central. Se debe mantener al paciente en monitoreo de la presión arterial invasiva. Por eso que tienes que colocar una línea arterial. El profesional de enfermería tiene la capacidad de colocar una línea arterial. Antes lo hacía el médico, ahora tú lo puedes hacer, pues, ¿sí? Entonces, teniendo una línea arterial, voy a monitorizar la presión arterial media, ¿sí? Y con eso, lógicamente que voy a hacer el monitoreo de mi paciente de la presión arterial invasiva y con eso voy a titular la velocidad de la infusión, ¿sí? ¿Qué más? Recordar que la constante, ya has visto en los diferentes ejercicios, la constante va a variar, va a variar. Esa constante varía en función de qué. Esa constante va a variar en función de qué. De la dilución. ¿Sí? Entonces, esa constante, esa constante va a variar de acuerdo a la preparación de la infusión de la dopamina. Ya sea una infusión simple o una infusión concentrada. Y hemos hecho los ejercicios. No olvidar rotular la preparación, porque debe pasarse por bomba de infusión. ¿Sí? Preferentemente debe ser por bomba. Puedes utilizar Volutrol cuando no tengas bomba, pero preferentemente para que tengas mayor seguridad, vas a utilizar la bomba de infusión. ¿Sí? O si no, regresarás pues, al Volutrol, pues, ¿no?
convirtiendo, ¿no? Los mililitros a mililitros. Los mililitros vas a convertirlo a microgotas, ¿no? Gotas en microgotas. ¿Para qué? Para que puedas calcular, ¿no? La infusión adecuada, ¿sí? Vigilar los efectos adversos es importante. Muy bien. Ahora pasamos a la administración de otra importante droga que es la noradrenalina. La noradrenalina no es un importante vasopresor que se administra por vía intravenosa. La dosis inicial no es de 8 a 12 microgramos o de 0,08 a 0,12 miligramos, ¿no? Minuto. Para el mantenimiento, la velocidad se ajusta de 2 a 4 microgramos, de 0,02 a 0,04, ¿no? Entonces, esto que está acá, ¿cómo lo haces? A ver, vamos a hacerlo mediante un casito clínico. Indican que se trata de una mujer de 30 años con sepsis urinario. Esta mujer está hipotensa, tiene 70-40, no de presión arterial, está taquicárdica, no tiene una frecuencia cardíaca mayor de 140, tiene una presión arterial media menor de 65, la piel está fría, pálida, sudorosa, la paciente pesa 55 kilogramos y la dosis inicial de la noradrenalina te han indicado no en el rango de 0,1 a 0,15 microgramos kilogramo minuto. ¿Sí? Por eso que quiero que observes bien, de 0,1 no a 0,15. La presentación de la noradrenalina es ampolla de 4 miligramos en 4 mililitros. Entonces, tú calculas cuánto es la dosis inicial. Bueno, la dosis inicial es de 0,15 microgramos. ¿Por cuánto? Por el peso de la paciente. ¿Cuánto pesa? 55 kilogramos. 0,15 microgramos por 55 kilogramos de peso de la paciente es igual a ¿cuánto? 8,25 microgramos minuto. Tú le vas a pasar 8,25 microgramos minuto de qué? De noradrenalina. Pero como la infusión lo vas a pasar en una hora y la hora tiene 60 minutos, 8,25 microgramos por 60 minutos, ¿cuánto me da? Me da 495 microgramos hora. ¿Cuánto le vas a pasar? 495 microgramos de noradrenalina en una hora. Entonces, tienes microgramos. ¿Qué tienes que hacer? Convertir microgramos a miligramos. Entonces, ya te he indicado, para convertir microgramos a miligramos, divides uno entre mil, uno entre mil. Un miligramo entre mil. ¿Y cuánto sale? 0,001 miligramo. Entonces, un microgramo es igual en miligramos a 0,001 miligramo. Entonces, ¿tú tienes cuánto? Tú tienes 495 microgramos. 495 microgramos por 0,001 es igual a 0,495 miligramos. Redondeado es igual a 0,5 miligramos hora, la mitad de un miligramo. Entonces, tú vas a preparar la noradrenalina en 100 mililitros de dextrosa al 5%, vas a diluir una ampolla de noradrenalina. Dependiendo de la condición del paciente, a veces te van a indicar 2 ampollas. Si son 2 ampollas, serán 8 miligramos. ¿Sí? Pero te han indicado que de acuerdo al peso del paciente, solamente le corresponde, ¿cuánto? Le corresponde, no, ¿cuánto le corresponde? 495 microgramos, no, convertido a miligramos es 0,5. Entonces tú dices,
Muy bien. ¿Cuánto de volumen le voy a pasar? Le voy a pasar entonces, hago una regla de tres simple. Destroza al 5%, ¿no? 100 mililitros, tengo 4 miligramos de noradrenalina. Necesito pasar 0,5 miligramos. Entonces hago una regla de tres simples y digo 100 por 0,5 entre 4. Entonces yo digo, el resultado es 12,5 mililitros hora. Entonces tú le vas a pasar 12,5 mililitros hora de noradrenalina. ¿Sí? Así tienes que calcular, pues. ¿Sí? ¿Está claro el ejemplo? Confírmame si está claro. Confírmame. ¿Está claro el ejemplo? ¿Sí? Muy bien, María Esther. Ahora, si te indican que es dos ampollas, lo único que hace solamente vas a multiplicar, ya no serán 8,000, ya no será 4, sino será 8, pues, ¿sí? Entonces, en 100 tendrás 8. Entonces, ¿qué se va a reducir acá? El volumen, pues, ¿sí? A ver, vamos a hacerlo. Vamos a suponer que te indican que le pases dos ampollas de noradrenalina, dos. Diluyas la noradrenalina en 100, pero ya no una ampolla, sino dos ampollas. Como cada ampolla tiene 4 miligramos, entonces dos ampollas serán 8, pues, ¿sí? Serán 8. Entonces, en 100 mililitros de dextrosa, ¿cuánto tendrás? 8 miligramos, 8 miligramos. ¿8 miligramos de qué? De nora, pues. ¿Cuánto le debe pasar? 0,5. Entonces tú dices acá 100 por 0,5 entre 8, ¿cuánto sale? Hacemos el ejercicio. 100 por 0,5, 100, 100 por 0,5, ¿cuánto es? 50. 50 entre 8, ¿cuánto sale? 6. Entonces ya no le vas a pasar 12,5, sino 6,5. 6,5. 6,25 mililitros. 6,25 mililitros de noradrenalina. ¿Ya? 6,25. ¿Sí? Tienes mayor concentración de la noradrenalina, pero tienes que reajustar la velocidad de infusión. ¿Sí? Por eso que eso tienes que tener cuidado. Algunos te dicen, prepara una ampolla de adrenalina en 100. Otros te dicen, prepara dos ampollas de noradrenalina en 100. ¿De eso depende de qué? Depende de la condición clínica de tu paciente. Depende mucho de su condición clínica. ¿Sí? Por eso que tienes que tener bastante cuidado en la conversión, pues. ¿Sí? En la conversión. Tú puedes calcular la dosis. ¿Sí? La dosis está estandarizada. Solamente es cuestión de, mire, multiplicar. ¿Sí? Esto es cuestión de raciocinio. No te hagas bolas, es razonar. Y tú tomas las decisiones. Pero no me vayas a dar exceso de dosis. Es peligroso. Porque si le doy exceso, puedo generar complicaciones, pues, ¿sí? Entonces, hay que darle, lógicamente, que lo que tu paciente requiere, lo que tu paciente necesita. ¿Ya? Entonces, como vuelvo a repetir, las drogas, tú vas a administrar drogas inotrópicas, drogas vasopresoras, vas a administrar, ¿no? Antiarrítmicos, vas a administrar vasopresores, ¿no? Vasodilatadores, ¿no? Vas a administrar, ¿no? Antibióticos, una serie de fármacos.
Por eso que siempre es bueno calcular la dosis exacta. Tenemos que observar la función renal, tenemos que observar la función hepática, ¿sí? Si el paciente tiene una insuficiencia renal, puede ser aguda, puede ser crónica, puede ser terminal. Pacientes que se dializan. Entonces, todo es necesario conocer pues, el historial del paciente, ¿sí? Por eso que las dosis varían, van a variar la dosis, ¿sí? Hay que ver cómo se van a metabolizar. Tienes que conocer un poco de la farmacocinética y de la farmacodinamia. ¿Qué hace el medicamento al organismo y cómo responde al organismo al medicamento? Entonces, tengo que ver función renal, porque el riñón es el que va a depurar, va a eliminar. El hígado va a sintetizar, va a metabolizar, pues, ¿sí? Y los otros órganos, lógicamente que el corazón se va a encargar ¿de qué? De transportar a través de la sangre todos estos elementos, ¿no? Y el pulmón, lógicamente que se va a encargar de oxigenar. Entonces, todos los órganos van a intervenir en la farmacocinética y en la farmacodinamia, ¿sí? Porque queremos que estos fármacos, lógicamente, que tengan una acción positiva, ¿no? Ante la inestabilidad. Por eso que hay que conocer bien la causa del problema. ¿Qué es lo que está generando esa condición de inestabilidad? ¿Ah? Muy bien, estimados participantes, ¿sí? Hemos realizado un resumen de estos aspectos más importantes, elementales, ¿no? Cuando tú estás manejando un paciente crítico, ¿sí? Por eso que es necesario conocer, ¿no? Es importante que conozca los diferentes fármacos, ¿sí? Entonces, la programación de las bombas es sencilla, como tú has podido observar. Lo que tienes que tener bastante precaución es en el cálculo de la dosis, ¿sí? Eso es importante, calcular bien la dosis. Alta concentración, baja concentración, ¿no? Mediana concentración, ¿sí? Eso es necesario para lograr un efecto terapéutico adecuado, ¿ah? Muy bien, pasamos a la rueda de preguntas. Adelante con tus preguntas. Ya María Esther ha estado formulando algunas preguntas en el chat. Ya le hemos dado respuesta. A ver, Nicole Sánchez. Tengo a Beatriz a Beatriz y a Nicole Sánchez. ¿Alguna interrogante, alguna inquietud, algún comentario, algún aporte? Muy bien, estimados participantes. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes en esta presente noche. Yo sé que es un día familiar, un día de familia, y yo te felicito por el esfuerzo que tú estás haciendo, ¿sí? Por eso que cada vez que me invitan, trato de brindarte lo mejor de mi vitrina académica, ¿sí? Con el único propósito de fortalecer tus competencias profesionales. A veces, para tener seguridad, no tienes que tener conocimiento y tienes que tener experiencia, ¿sí? El conocimiento, no, te ayuda bastante. Y la experiencia te consolida. Por eso que el conocimiento y la experiencia son vitales para el manejo de este tipo de pacientes, ¿sí? Por eso que siempre, en todas las oportunidades que tengo, ¿no? De participar, siempre trato de brindarles lo mejor de mi vitrina académica, ¿sí? Muchas gracias por haber participado en esta actividad del día de hoy y Dios mediante nos estaremos viendo en una nueva oportunidad. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y te proteja y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Bendiciones.